Al igual que Romeo no podía vivir sin Julieta, que el Barcelona no puede existir sin el Real Madrid, o que el PP tampoco lo puede hacer sin el PSOE, tu cadera y tu columna no pueden vivir la una sin la otra. Quizá no conozcas la estrecha relación que hay entre la espalda y la cadera, pero sí que has oído que trabajar la movilidad de cadera es importante para que no te duela la espalda, ¿verdad? O a lo mejor haces algunos ejercicios, pero no sabes si terminan de ser los adecuados para tu espalda. Por eso mismo, en este vídeo quiero explicarte por qué es importante la cadera para tu dolor de espalda, cómo deberías trabajar la movilidad de cadera si tienes dolor de espalda y qué 4 ejercicios son los que yo más utilizo con mis alumnos para ayudarles a reducir el dolor de espalda. ¿Ready? Venga, vamos a por ello. Un momento, para. Voy a enseñarte cómo trabajar la cadera para que se reduzca tu dolor de espalda, pero como sabrás, la cadera no es la única causa del dolor de espalda. Por tanto, si quieres que analicemos tu situación individual y podamos ofrecerte una solución adaptada a lo que tú realmente necesitas, tienes un enlace en la descripción en el que puedes reservar una entrevista con mi equipo para poder hablar de tu caso, estudiar tu situación, ofrecerte una solución y a partir de ahí poder comenzar a trabajar juntos. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Hay muchísima investigación acerca de la relación entre el dolor de espalda y la movilidad de cadera. Y lo cierto es que una de las principales causas de ese dolor de espalda que puedes tener es la falta de movilidad de cadera que puedes sufrir en la articulación. ¿Por qué pasa esto? Porque la cadera es una articulación que está hecha para moverse. Y es que si lo piensas bien, para todos o prácticamente todos los movimientos del día a día utilizamos la cadera. Para agacharnos, para caminar, para correr, para subir escaleras, para limpiar algo del suelo, para coger un peso del suelo a mi hijo, para dar una zancada más larga, para patear algo del suelo, lo que sea. Necesitamos que la cadera se mueva para poder hacer esos movimientos. Sin embargo, a día de hoy pasamos demasiadas horas en la silla, provocando que la cadera esté todo el tiempo en esta posición, estática. Y como ya comenté en el vídeo pasado de cuáles eran las únicas 3 formas por las que tu espalda podía doler, que te lo dejo por aquí si no lo has visto, esto es algo problemático para tu cadera. Y tú dirás, ¿por qué es tan importante la movilidad de la cadera? Además, fíjate en su forma. Es una bola que se inserta dentro de un hueco y que esto lo que permite son muchos movimientos, por tanto tiene mucha capacidad para moverse. Por ejemplo, simplemente para poder caminar necesitas que se haga el movimiento de flexión, el movimiento de rotación interna y el movimiento de extensión. Según la fase de la marcha, será necesario cada uno de esos movimientos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando no movemos esto durante mucho tiempo? Pues que la articulación se enquilosa y cada vez cuesta más moverla. ¿No has notado como, por ejemplo, con el paso del tiempo te cuesta más ponerte de cuclillas, agacharte al suelo, inclinarte para coger algo del suelo, atarte los cordones? Esto es en gran medida porque tu cadera está perdiendo esa movilidad. Y claro, el principal problema no es ese. El principal problema es que si pierdes movilidad de cadera, tu zona lumbar se va a sobrecargar cada vez más y es más probable que te acabe doliendo con el paso del tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, muy sencillo. Tú piensas que tu cuerpo busca estrategias para moverse de forma constante. Si no puede hacerlo con la articulación que es específica para ello, va a buscar alternativas. Por norma general, esas alternativas no suelen ser tan eficientes ni suelen estar tan preparadas. Por eso aparecen dolores asociados a falta de movilidad en ciertas articulaciones del cuerpo. Si seguimos hablando de la cadera y la columna, fíjate lo que ocurre. Cuando tú no tienes la capacidad para extender tu cadera, que sería llevar este hueso hacia atrás, tu zona lumbar, ¿qué es lo que hace? Se mueve en bloque para que tú puedas llegar con la pierna atrás. Si te fijas, ocurre lo mismo, pero en lugar de moverse la cadera, lo que se está moviendo es la zona lumbar. Y claro, problemática final de esto, la zona lumbar, esta zona que tenemos aquí, no está diseñada para moverse. Fíjate en su estructura, ¿vale? Está diseñada para generar estabilidad o necesita estabilidad. Puede moverse un poquito, pero no tanto como la articulación de la cadera, que es la articulación que más puede moverse. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si saturas de más estos movimientos, lo más normal es que esta zona acabe por dolerte. Ahora bien, ¿cómo deberías trabajar esa movilidad de cadera para mejorar el dolor de espalda? Bien, pues vamos a enfocar esta parte desde 2 puntos o 2 perspectivas que deben de ser complementarias la una con la otra. Parte número 1, debes relajar toda la musculatura que esté tensa y que esté impidiendo el movimiento de la articulación. Para ello puedes hacer algún estiramiento, puedes darte algún masaje, puedes utilizar la pistola de masaje para ello. Sin embargo, y aquí es donde la mayoría de gente falla, no es suficiente con esto. Necesitamos irnos al punto número 2. En este caso, reforzar la musculatura que esté más debilitada. Y la clave o el secreto para conseguir esto, y te lo voy a decir a ti por haber llegado hasta aquí, hasta esta parte del vídeo, es que tienes que trabajar
la fuerza, pero en todo el rango de movimiento y sobre todo en la parte final del rango de movimiento. Es probable que no sepas cómo hacerlo, así que dale a like y si llegamos a 100 likes me comprometo a subir un vídeo en el que te voy a explicar cómo trabajar la fuerza en esa parte final del rango de movimiento para que te ayude a mejorar la movilidad de cadera y reducir el dolor de espalda. ¿Qué músculos deberías trabajar? Aductores, isquios, glúteo, cuádriceps, psoas, TFL, en definitiva toda aquella musculatura que esté cerquita de la cadera. Y aquí vamos con un tercer punto, de nuevo otro secretito que no te he dicho antes, y es que también es muy importante que cuides la cápsula que recubre a tu cadera. La cápsula es una capa que tenemos aquí de tejido que lo que hace es recubrir a la cadera, la protege y lo que permite es que todo lo que está dentro se mueva mucho mejor. Y ahora llegamos a la parte final del vídeo donde te voy a enseñar esos 4 ejercicios para ganar movilidad de cadera y reducir el dolor lumbar. De cada uno de estos ejercicios puedes hacer entre 8 y 10 repeticiones y lo ideal sería que los repitieras la mayoría de veces o la mayoría de días durante la semana. Así que te dejo con los vídeos, presta atención porque están explicados, vas a poder hacerlos perfectamente y al final del vídeo me cuentas qué tal te han parecido. Curls de cadera en decúbito lateral. Desde esta posición, ¿vale? Que estoy ya con las rodillas y con la cadera un poquito flexionada, vamos a dejar el brazo apoyado delante. ¿Por qué? Para evitar movimientos con el tronco, ¿vale? Desde aquí, el primer movimiento, flexión de cadera, ¿vale? Hacia arriba. Segundo movimiento, abducción de cadera. Abro todo lo que pueda. Tercer movimiento, rotación interna de cadera. Y ahora voy bajando la pierna por atrás hacia extensión. Bajo y vuelvo a la posición de inicio. Repito. Subo. Abro. Giro. Bajo. Vuelvo a posición de inicio. ¿Cuál puede ser un error? Por ejemplo, cuando abro, girar el cuerpo. Eso no nos puede pasar, ¿vale? Otro error muy común. Cuando hago la rotación de cadera, como no tengo rotación de cadera, extiendo la zona lumbar en exceso, ¿vale? Controla esos 2 movimientos y a trabajar. Rotación interna de cadera, boca arriba. Desde esta posición vamos a subir las 2 rodillas arriba. Vamos a meter los 2 puños en medio de las piernas y desde aquí vamos a simplemente separar todo lo que podamos las 2 piernas y volver al centro. Subo, separo todo lo que pueda, hago fuerza en el rango final y vuelvo al centro. Ejercicio para trabajar la rotación interna de la pelvis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger un peso, lo vamos a levantar con el brazo estirado. Pierna contraria se queda estirada. Pierna del mismo lado, la levanto y se flexiona. Desde aquí, brazo pegado al suelo y el objetivo ahora es llevar esta rodilla hacia el suelo, cruzando el cuerpo. Haremos este movimiento. Fíjate cómo el hombro y la pesa quedan en la misma posición, ¿vale? Desde aquí, bajo y vuelvo. Repito, primero pierna, cuando ya no puedo más, despego, tronco del suelo, bajo, vuelvo. Ejercicio de extensión de cadera de forma isométrica. Vamos a adoptar la posición y vamos a mantener los segundos que se indique en la aplicación. Para ello me tumbo boca abajo, ¿vale? Voy a explicarlo desde aquí para que el micro no deje de funcionar, pero el ejercicio sería completamente tumbados, ¿vale? Desde esa posición. Entonces, desde aquí, cuando me tumbe, lo que voy a hacer es, con la pierna extendida, levantar y mantener arriba. Lo hago sin explicar, sin hablar, ¿vale? Una vez lo haga, tengo que sentir cómo está trabajando zona de glúteo y quizá un poquito de isquios, pero no que me duele mucho la lumbar. Puedo sentir cierta molestia, pero no un dolor muy intenso. Si me pasa eso, quizás sea porque estás levantando en exceso y estés haciendo esto. Y eso no es lo que buscamos. Piensa que en este ejercicio la pierna se debe de levantar muy poquito del suelo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Lo cierto es que trabajar la cadera es fundamental e imprescindible para que el dolor de espalda no sea muy elevado y no limite tu día a día. Así que, si te ha gustado, por favor, dale like, comenta este comentario y suscríbete al canal para no perderte las próximas novedades, para no perderte los próximos vídeos y así puedas seguir ayudándote a cuidar tu dolor de espalda.
Un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto, chao chao.